Hola, hola. Feliz instante santo a todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos leyendo el día de hoy el capítulo 29, el despertar, el epígrafe o subcapítulo 4. Los diferentes papeles del sueño se titula en la primera edición en español y en la segunda edición se titula La asignación de papeles en el sueño. Párrafo 1. ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños son sueños y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes de ese sueño. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos de ellos y despertar de otros, pues o bien estás dormido o bien estás despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. O estamos dormidos o estamos despiertos. ¿Crees acaso que la verdad puede ser solo ilusiones? ¿Creemos acaso que alguna ilusión de las que parece que tanto nos gustan es verdad? Si creemos que alguna de esas ilusiones es real, pues significa simplemente que no queremos despertar de este sueño, que queremos conservar algunas de esas ilusiones porque nos parecen bien, porque nos parecen bonitas. Pero me dice claramente Jesús, las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. Así como nos ha dicho antes que la verdad es verdad y nada más lo es. El hecho de que la verdad esté ausente de todas las ilusiones, pues hace que ninguna de ellas sea verdad. Y eso es lo que hace entonces que sea la base del milagro. ¿Por qué? Porque no hay grados de dificultad, porque todo es exactamente lo mismo. Por más difícil que parezca para mí una ilusión, o por más fácil que parezca, es exactamente igual para el milagro. ¿Y cuál es esa base? Que no es real, que no es verdad. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? ¿Cómo podríamos nosotros querer conservar esos hermosos atardeceres con esa persona que tanto queremos y querer entonces despertar de esas ideas de dolor y de todo eso que nos causa pesar y terror? Con una sola ilusión a la que nosotros nos estemos aferrando, porque nos parezca agradable, porque nos parezca bonita, pues significa que nos estamos aferrando a todas las ilusiones porque todas son igual. Ninguna es real. Así que me dice que la elección no es entre cuáles sueños o conservar, sino solo es si quiero vivir en los sueños o si quiero despertar de ellos. Si quiero reconocerme como el ser que soy, si quiero reconocer al Cristo en mis hermanos y en mí, o si quiero seguir conservando todas las ideas de error
que ahora parece que quiero conservar. O sea, cualquier ilusión. Todas deben perdonarse por igual. De ahí que el milagro no excluya a ninguna. El milagro me da esa opción de perdonarlas todas por igual, precisamente porque ninguna de ellas es real, precisamente porque ninguna de ellas es de Dios. No puedes quedarte con algunas de ellas y despertar de otras. No puedes quedarte con algunas de ellas y despertar de otras, porque o bien estás despierto o dormido. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Eso quiere decir que el sueño, aun cuando parezca que estoy soñando eso que tanto me agrada, que tanto me gusta, pues es parte del sueño, de lo que tengo que salir. O decido despertar o decido seguir dormido, agarrado a sueños. Ya sean sueños que para mí son bonitos o no. La base del milagro es que ninguno de ellos es real. Ni siquiera esos que parecen ser tan agradables y que me gustan tanto. Así que me lleva Jesús a reconocer que aún esos sueños en donde parece que para mí todo sale bien, que se me cumple ese deseo que tengo tras esa idea de necesidad, que aún ahí necesito salir de eso, necesito perdonar eso porque es una ilusión, al igual que todo lo que parece que experimento en este mundo al que creo pertenecer. 2. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezcan manifestarse. El miedo se ve dentro o fuera, o en ambos sitios. O bien puede estar oculto tras formas placenteras, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que estos se manifiesten cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. Así que creo yo entonces que tengo que perdonar solo las cosas que me causan dolor, solo las cosas que parecen ser feas, solo las cosas que parecen no gustarme en esta ilusión. Pues aquí se aclara perfectamente que no es así, que la base de cualquier sueño es el miedo. Los sueños que te parecen gratos, esos que parecen gustarnos, te retrasan tanto como aquellos en donde el miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo. No importa la forma en que parezcan manifestarse. Y ahí podemos pensar, pero ¿cómo va a ser un sueño de miedo estar viendo un hermoso atardecer con esa persona que tanto quiero en esta ilusión, con ese chico perfecto, con esa mujer perfecta? ¿Cómo va a ser eso un sueño de miedo? Todos los sueños son de miedo, porque ahí en donde parece que estoy teniendo ese sueño tan espectacular para mí, estoy pensando, ¿cuánto va a durar esto?
estoy creyendo que ese momento tan especial, ese atardecer tan hermoso, dura tan solo unos minutos. Estoy pensando si ese que está ahí a mi lado, al que digo que quiero tanto, pues me va a durar el tiempo que yo quisiera. Estoy pensando si realmente estará ahí conmigo o si estará él pensando en otras cosas que hacer. ¿Es o no es eso miedo? Los sueños, aunque te parezcan gratos, te retrasan igual que los sueños en los que el miedo es evidente, pues todos son sueños de miedo, no importa la forma en la que parezcan manifestarse. El miedo se ve dentro o se ve fuera, o en ambos sitios. Esos sueños que parecen ser no gratos es porque parece que vemos el miedo tanto afuera como dentro. Pero esos sueños que para nosotros son gratos, en donde parece que se cumplen todas esas ideas de necesidades que tenemos, pues creemos que ahí no hay miedo, pero el miedo está ahí dentro, solapado, y por eso es que no vemos el miedo con tanta claridad como si lo vemos en esos sueños que parecen ser de terror. Pero el miedo nunca está ausente. O bien puede estar oculto tras formas placenteras o puede manifestarse ahí, puedo estarlo viendo, pero el miedo siempre está presente en el sueño. Pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños, me dice el punto 5. Puede que la forma en que los sueños se manifiesten cambie, pero es imposible que se compongan de otra cosa que no sea miedo. Es imposible que se compongan de otra cosa que no sea miedo. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar. Si no reconociera yo el miedo aún en esos sueños que parecen ser de placer, en esos sueños que parecen ser gratos, pues entonces, ¿para qué creería yo que necesito un milagro? Si esos sueños que parecen tan lindos, pues no quiero despertar de ellos. Así que, ¿para qué creería yo necesitar el milagro? Si fuese así, no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. El milagro, que es ese cambio de mentalidad, que es eso que el Espíritu Santo me ofrece para ver todo tal como Él lo ve, es decir, pasar por encima de las ilusiones. El milagro me permite darme cuenta que tras todo sueño, por más placentero que parezca, hay miedo. Por lo tanto, decido, estoy dispuesto a despertar de todos los sueños por igual, porque la base de todos los sueños es el miedo. Y lo explica en el párrafo 3. Dicho llanamente, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro. Sin embargo, allí donde se percibe, allí se atacará. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el miedo es el elemento del que se componen. El fino disfraz de placer y alegría en el que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye la médula. Y esto es lo que el milagro percibe y no las envolturas que lo cubren. El miedo es la médula del sueño. El miedo
es ese punto central del sueño, de cualquier sueño. Así que el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Yo le asigno a mi hermano en el sueño el papel de que me quiera o de que no me quiera. El papel de que me deje 3 meses después de que parece que empezamos una relación. Así que esté ese hermano cumpliendo o no ese papel que yo le asigné en el sueño, pues será entonces la base en la que yo voy a justificar el ataque. ¿Por qué? Porque no estoy percibiendo el sueño tal como yo me lo inventé. Yo quise un sueño en el que fuera de cierta manera, por lo menos en la parte que conocemos como consciente, porque ya sabemos que la causa con minúscula de todo aparente error, nosotros mismos la pedimos. Así que, ¿puedo creer yo que todo eso no tiene que ver conmigo o sí? El ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Creo que se está haciendo injusto conmigo. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro. Sin embargo, allí donde se percibe, allí se atacará. El papel que yo le asigné a mi hermano en el sueño siempre se basa en el miedo. ¿Por qué? Porque ese papel que le estoy asignando está para mí basado en una idea de necesidad. Quiero que me quieran. Creo necesitar que me demuestren amor, que compartan conmigo. Creo necesitar que se me dé X cosa. Esa idea de necesitar produce miedo. Y el miedo es la base del sueño. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el miedo es el elemento del que se componen. ¿Cómo no podría sentirme deprimido, atacado o con ganas de atacar si el sueño que parece que percibo no es el que yo creo que quiero? El fino disfraz de placer y de alegría del que puede estar envuelto ese sueño apenas cubre el grueso bloque de miedo. Claro, puedo estar creyendo que estoy muy feliz viendo ese atardecer con mi ser querido, disfrutando en esta ilusión con ese ser querido. Así que, ¿qué es eso? Me dice Jesús, un fino disfraz de placer y alegría. Pero ahí, solapado, está el miedo. Tras toda esa ilusión de alegría que parece que estoy experimentando y de placer en ese momento está el miedo. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Estará pensando en mí o será que no? Y todo eso me dice que es lo que el milagro percibe y no las envolturas que lo cubren. El milagro, pues lo que percibe es ese miedo, esa idea de necesidad, esa idea de carencia que creo que tengo, de carencia de afecto, de cosas materiales, de carencias de todo tipo. Esa idea de necesidad es lo que el milagro percibe. Y ahí es donde actúa, haciéndome salir de ese miedo. Por supuesto, si yo quiero perdonar todas las ilusiones por igual, si yo quiero salir de los sueños. 4. Cuando te invade la ira,
¿No es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón, entre comillas, que justifica tu ataque? Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te ascribiste fueron satisfechas. No importa si esas necesidades se satisfacen o si son completamente algo que se desea. Es la idea de que existen lo que produce miedo. Los sueños no se desean en mayor o en menor medida, simplemente se desean o no se desean. Y cada uno representa alguna función que tú le has asignado a algo, algún objetivo que algún acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si lo logra, crees que ese sueño te gusta. Si fracasa, crees que ese sueño es triste. Pero el que fracase o se logre no es lo que constituye la médula, sino simplemente su endeble envoltura. Me explica cómo, si el sueño no parece cumplirse según lo que yo creo que debe ser, pues entonces ahí creo que el ataque está justificado. ¿Cuándo te envuelve la ira? ¿Acaso no es cuando alguien no llevó a cabo la función que le asignaste? Le asigné a alguien esa función que quería que cumpliera para mí. Eso se convierte entonces en la razón de atacar. Ahí creo entonces pues que el ataque está justificado. Porque yo te asigné en esta ilusión, en esto a lo que llamo conciencia, te asigné el papel de que fueras mi pareja por toda la vida, de que estuvieras conmigo todos los atardeceres viendo el sol ponerse. Pero resulta que no lo hiciste. Duró 3 meses esa idea de amor. Así que entonces no se cumplió con la función que yo le asigné. Por eso creo que el ataque está justificado y que la ira y el odio que ahora siento por ese fulano que no cumplió mis expectativas está justificado. Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron. Las funciones que asigné al hermano, es decir, el papel que le asigné en el sueño, se cumplió. Y las necesidades que te adscribiste fueron satisfechas. Yo, que me sentía necesitada de amor, necesitada de compañía, esa necesidad que me inventé, que me producía tanto miedo, hizo que se diera lugar a ese sueño. Pero igual, ahí solapado en el subconsciente, ya le había pedido a este otro que me mostrara esa idea de necesidad, yéndose, dejándome sola. Que me mostrara esa idea que yo tengo de que todos me abandonan y que se fuera, al igual que como se fueron todos los demás. O sea, me adscribí yo esas necesidades a mí. La necesidad de compañía, porque me creía sola. Porque creo que nadie me quiere, porque tengo ahí metido en ese subconsciente, en esa idea de memoria, que fui abandonada por mi padre y lo juzgué. Y por eso ahora creo entonces que todos me olvidan, que todos se van. Pero no lo puedo ver con esta claridad en el sueño, porque en este sueño yo le di a ese otro un papel y ese papel que le adjudiqué era que estuviera conmigo, que me acompañara, que supliera esa idea de necesidad que tenía para mí. Y como no la cumple, pues creo entonces que esa es la razón de mi enojo, de mi ira.
y creo que atacarle está justificado. No importa si esas necesidades se satisfacen o si simplemente son algo que se desea, no importa, pero yo lo quiero porque creo que lo necesito, porque quiero salir de ese miedo que me produce la idea de pensar que necesito algo. Y con la ilusión estoy agarrándome más a ese miedo. Porque creo entonces que cuando deje de ser lo que yo quiero que sea, pues ya no voy a estar feliz. Y así será en esta ilusión. Cada sueño entonces representa alguna función que yo le he asignado a algo, algún objetivo que es un acontecimiento, un cuerpo, una cosa, algo que debe representar lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero lograr. Si eso que yo quiero lograr se cumple, se logra, el sueño te gusta. Si fracasa, crees que es triste. Pero el que fracase o se logre no es lo que constituye su médula. El que fracase el sueño o se logre no es la razón del miedo, no es lo que constituye la médula del sueño. Eso es solamente la envoltura. ¿Cuál es esa médula del miedo? Es mi idea de que lo necesito. Es mi idea de necesidad, es mi idea de que dependo de eso, de que ocupo eso, de que lo quiero para mí, de que con eso voy a ser más feliz, de que lo necesito. Claro, si me veo necesitado, necesitada, pues por supuesto que siento miedo. Si creo necesitar a ese otro para que esté ahí conmigo, acompañándome, pues por supuesto que estoy sintiendo que estoy solo, que estoy sola. No estoy reconociéndome como ese hijo de Dios que soy todo abarcador, que no necesita nada, que por el contrario da todo eso que tiene, que reconoce su totalidad, que reconoce su abundancia, que reconoce esa fortaleza de su Padre. En este sueño, el miedo es ese punto central, porque creo que no tengo eso que tanto quiero o que creo necesitar. La médula del sueño es el miedo, ese miedo que me produce mi idea de necesidades, de cualquier necesidad. 5. ¿Cuán felices serían tus sueños si no le asignaras a cada uno de las figuras el papel que debe representar? Es únicamente la imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar, y tener esa imagen es lo único que constituye una traición. La médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca de temor. Lo que los envuelve puede parecer ser lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito y el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda, si esto se volviese la función del sueño. Y de este modo, los sueños de tristeza se transformarían en sueños de alegría. Y aquí me lleva, como todo el curso, a reconocer que el perdón puede hacerme salir de ese sueño, de esa ilusión. Cuán felices serían tus sueños si no le asignaras a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debe, entre comillas, representar. Yo le asigné a mi madre el papel de abusiva y cumplió ese papel. Y ahora entonces conservo esa ira, ese dolor,
esa tristeza, hacia cómo le asigné a mi padre el papel de ser cariñoso y ser bueno. Si no le asignara a mi hermano un papel que deba representar, pues entonces no estaría esperando nada de él en este sueño. No tendría ninguna expectativa. Por lo tanto, en este sueño, pues tampoco entraría en una desilusión, en una depresión o mis ideas de ataque, como me decía anteriormente. Y me dice exactamente lo que el milagro hace. El Espíritu Santo me ofrece sueños que tienen otra médula, que no es el miedo. El Espíritu Santo me ofrece el poder ver al Cristo ahí en donde yo estoy viendo ahora este traidor, este infiel que su idea de amor le duró solo 3 meses y me dejó y se fue con otra. Ahí, en ese sueño, puedo pedir ver al Cristo y ese será la médula del sueño que el Espíritu Santo me ofrece. El Espíritu Santo entonces me ofrece ver al Cristo en mi hermano. Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda, si esto se volviese la función del sueño. Mi hermano está mostrándome mis ideas de error. Mi hermano está pidiéndome ayuda, mostrándome lo que yo tengo que sanar. Y yo, con mi deseo y mi decisión de perdonar, acudo al Espíritu Santo para que se haga ese perdón y me libere de esa ilusión. De este modo, los sueños de tristeza se transforman en sueños de alegría. La función que el milagro tiene. Ese milagro que recibo por medio de mi decisión de perdonar la ilusión de diferencia que estoy viendo en el otro. Esa ilusión que yo me inventé, ¿por qué? Porque fui yo quien le asigné a cada una de las figuras el papel que ellos debían representar en el sueño. Ese papel que les asigné para que representaran se sana con el perdón, pero soy yo quien tiene que desear y decidir perdonar. Y se sana y se convierte entonces en un sueño de paz, en un sueño con una médula completamente diferente a los sueños que soñamos en esta ilusión, porque le he quitado ya ese papel que yo decidí asignarle a mi hermano en el sueño. 6. ¿Para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te hará feliz a ti. Y no trates de herirle cuando él no cumpla el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela. Si ves la función del sueño tal como la percibe aquel, el Espíritu Santo, que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó. Puesto que ama al soñador y no al sueño, cada sueño se convierte en una ofrenda de amor. Pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño. No sabemos todavía para qué es nuestro hermano,
porque todavía le tenemos asignado el papel que le pusimos. Así que le puse a mi hermano el papel de infiel. Le puse a mi hermano el papel del malo, del castigador, del que no colabora, del mal hijo, del mal vecino, del tóxico. Asigné esos papeles. Y Jesús me dice, ¿para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. Todavía no me resulta claro que mi función es perdonar por ser la luz del mundo. Todavía no me resulta claro que soy el salvador del mundo. Así que entonces veo ahí al tóxico y creo que me haría un favor con que se fuera. Creo que me haría un favor con que se aleje, con que no lo vuelva a ver más, o me alejo yo. Precisamente porque tu función aún no te resulta clara, dice Jesús. Si yo ya tuviese perfectamente clara mi función, es decir, si yo me diera cuenta siempre y en todo momento que mi función es perdonar por ser la luz del mundo, pues entonces vería ahí a ese tóxico y de una vez pediría guía. ¿Qué tengo que sanar aquí, Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas ideas que tienes que corregir en mi mente? Sana mi mente. Ayúdame a ver el Cristo en mi hermano. Ayúdame a ver el milagro en lugar de esto que estoy viendo. Y me dice, no le asignes el papel que tú crees que te haría feliz a ti. Ese papel que yo creo que me haría feliz a mí es el que le asigno a mi hermano. Recordemos el plan del ego para la salvación. Poner la culpa que se vea más grande en el otro, pero no significa que yo me estoy saliendo de la culpa. Sigo siendo yo, para mi concepto, sigo siendo culpable, pero quiero que el otro se vea más culpable que yo. Así que entonces en este sueño yo prefiero asumir el papel de víctima y que el otro asuma el de victimario para que él se vea peor que yo, para que me vean a mí desde la piedad del ego. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti y no trates de herirle cuando él no cumpla ese papel. No asignarle al hermano el papel, ningún papel, ni de bueno, ni de malo, entre comillas, ni de víctima, ni de victimario. No asignarle ningún papel a las figuras, me dice el párrafo anterior. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la ve el Espíritu Santo. Mi hermano está pidiendo ayuda en cada uno de sus sueños y yo puedo prestarle esa ayuda, como liberándolo de la ilusión en la que yo lo quiero ver por medio del perdón. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestarle esa ayuda si ves la función del sueño tal como la percibe el Espíritu Santo. Y ahí entonces utilizar el sueño en algo benéfico. Aceptar el milagro, aceptar la corrección en la mente que solo el Espíritu Santo me da. ¿Para qué? Para pasar entonces del sueño del dolor en el que creo que estoy, del sueño del miedo, a reconocer entonces que soy ese santo hijo de Dios y que mi hermano es uno conmigo, que no hay diferencia entre él y yo. Cuán felices serían tus sueños si no le asignaras a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debe representar. La asignación de papeles en el sueño. Cada uno de esos papeles que le asignamos a nuestros hermanos. Que al final parecen esta ilusión
que aunque lo cumplan o no, pues no estamos satisfechos con ellos. Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que creías tener fueron satisfechas. Eso es lo que estamos viendo en nuestro hermano. Pero aún cuando parece que fueron satisfechas esas necesidades, lo que hay tras esos sueños que parecen agradables y bonitos es miedo. Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. La elección no es entre qué sueños conservar, sino es, ¿quiero seguir dormido o quiero despertar? No puedes quedarte con alguno de esos sueños y despertar de otros. Pues bien, ¿estás dormido o decides despertar? Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 29. En el epígrafe 4, la asignación de papeles en el sueño. Un milagro para todos en el nombre de Jesús.